Amén, Dios le bendiga. No rechace la salvación, ese regalo tan hermoso que Dios nos ha dado. No lo rechace. Bendito el nombre de Jesús. Gloria al nombre que es sobre todo nombre. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a hacer una pregunta. Gloria a Dios. Una pregunta, el que no se la sepa no se preocupe, pero se queda pensando en ella. Le preguntamos, ¿Dios hizo juicio a Sodoma y a Gomorra, sí o no? ¿Dios juzgó a Sodoma y a Gomorra, sí o no? Sí. ¿Va a volver a juzgar a Sodoma y a Gomorra, sí o no? Pero si ya la nación él la juzgó. Pero continúa la generación de ahora que es peor que la de... Es para eso, para pensar. Pero si ya él juzgó a Sodoma y Gomorra, ahí lo que hay es un montón de ruinas. Nosotros pasamos por ahí. Cuando andábamos en ese tour por Israel, Egipto, Jordania, nos enseñaron, mira, eso es Sodoma y Gomorra, lo que queda. Un montón de ruinas, de piedra. Ya la juzgó. ¿La va a volver a juzgar, sí o no? El mayor es la de Gomorra ahora de ahora, ¿verdad? No es el mayor de... Dice una hermana que los países, hay muchos países que están peor que Sodoma y Gomorra, porque el mismo pecado que ellos tenían, pues, está vigente, lo están haciendo. Entonces, ¿para qué Dios juzgó a Sodoma y Gomorra? Para ponernos también como ejemplo a nosotros, que si vivimos como ellos, vamos a ser juzgados. Va Dios a juzgar, y Dios quiere que escape de ese juicio. En base a eso, entonces, vamos a meditar en este bosquejo que he escrito en base a la lectura que tenemos hoy en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 10. Lo pueden ir buscando en lo que leemos este bosquejo basado en esta sagrada escritura, en este pan que Dios tiene para hoy. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, y lo dejan ahí, luego lo digo el versículo para que no se me vayan ganando. Entonces, los juicios a las naciones vienen a causa de ¿qué? De los pecados de las personas que habitan allí. La tierra no hace nada malo sola por sí sola, ¿sí o no? Las naciones no hacen nada malo por sí solas. ¿Cuándo una nación es perversa? Cuando los que están gobernándola son perversos. Ella por sí sola, las naciones no hacen nada malo. ¿Sabes? Ay, qué malo es ese país, tal. Resulta que cuando cambia de gobierno, es un gobierno que tiene temor de Dios y ahora dice, qué bueno es ese país. ¿Sí o no? Ustedes saben de qué me estoy refiriendo para no mencionar países. Hay países que antes no se podían visitar porque la delincuencia era tan alta, peligrosa. Pues cambiaron el gobierno con un poquito de temor de Dios y ahora es uno de los países más seguros del mundo. Si no, pregúntenle al siervo que está ahí. Entonces, ¿quién hace a las naciones malas? No es la nación, es lo que las gobiernan. Y Dios trae juicio por causa del hombre a la tierra. Por causa del hombre es que Dios trae los juicios a la tierra. Hasta los animales pagan sin tener la culpa. Por causa del pecado. Los juicios a las naciones vienen a causa de los pecados de las personas que habiten allí. ¿Están de acuerdo hasta ahí o sí o no? Dios trae destrucción a aquel lugar y mucha gente muere a causa del juicio de Dios. Y en el juicio final serán juzgadas las personas. Ahí le faltó ese poquito. Por eso le dijo, le pregunté que si Dios va a volver a juzgar a Sodoma. Y otros dijeron que sí, pero la otra no sabía. Pues déjame decirle que sí, que toda esa gente de Sodoma y Gomorra, el día del juicio final, toditos van a salir. Dios lo va a llamar para ser juzgado.
ya juzgó a la nación, la destruyó, y a los que pecaron en esa nación, lo va a resucitar en aquel día para el juicio final. ¿Sí o no? Sí, sí. Amén. Ya Sodoma y Gomorra fueron destruidas por el pecado. Y Cristo dice que habrá un juicio para los de Sodoma y Gomorra. Dice Cristo. ¿Qué pecado tan grande, amado hermano, que Dios la destruyó? A Sodoma y Gomorra. ¿Sabe usted que a las personas que rechazan el Evangelio, a las personas que rechazan a Cristo, le va a ir peor en el día del juicio final que a los de Sodoma y Gomorra? ¿Usted lo sabía? ¿Sabía usted eso? Que tenemos que cuidar de esta salvación tan grande que Cristo ha puesto en nuestras manos, que nos ha dado a través del sacrificio. Que si nosotros despreciamos y decidimos no seguirle, sépase que el castigo es más grande para los que rechazan el Evangelio que a los de Sodoma y Gomorra. ¿Usted lo sabía? Sí. ¿Está consciente de eso? Amén. Digo, ¿lo sabía? ¿Está consciente de que debemos de nosotros corresponder al llamado que Cristo nos está haciendo a toda la humanidad, al arrepentimiento? Porque fue terrible lo que pasó allí. Aquella gente murieron calcinados. Porque fuego y azufre, dice la Biblia, llovió del cielo. Y murieron quemados vivos. Todos. Y dice la palabra de Dios que a los que rechazan el regalo de la salvación, le irá peor en aquel día del juicio. Porque los de Sodoma y Gomorra serán levantados para el juicio. Queda echada por tierra, aquella denominación al cual un líder de ellos me confrontó y me dijo que ya Sodoma y Gomorra fue juzgada y ya fue deshecha, fue hecha ceniza. ¿Cómo es eso que Dios la va a juzgar de nuevo? Pues la Sagrada Escritura así lo afirma, que Dios va a juzgar a todos los habitantes de Sodoma y Gomorra por el pecado que cometieron. ¿Qué gran pecado cometió Sodoma y Gomorra? Que fueron destruidos, destruida la nación con todos sus habitantes, incluyendo los animales, porque allí habían mascotas. Ahí no quedó nada por el pecado del hombre. El Señor dice que es más grande el castigo para los que le rechazan. ¿Usted no sabía eso? Lo vamos a confirmar por la palabra. Es más grande el castigo para la nación, las personas que rechazan el Evangelio. Y la gente piensa que el castigo es para la tierra, para la nación. A mí no. Mira, amados hermanos, por ti y por el pecado del hombre fue que vino la destrucción de Sodoma y Gomorra, hasta de los animales. Entonces se quedará el hombre que habita en esa nación trayendo pecado, la ira de Dios para ese pueblo, maldición. Se va a quedar sin ser juzgado. Dirá usted, bueno, pero ya lo quemaron, ya se fueron desechos. Ahí no quedó nada de la persona. Quedó ceniza, ya pagaron. No, mi amigo, salte de esa doctrina que dice que no hay infierno. Porque la Biblia dice que van a salir ellos para ser juzgados. Y mucho peor aquel que desecha la gracia de Dios. Y más peor todavía el que conoció. Oiga bien, los de Sodoma y Gomorra murieron quemados. Pasaron de ser quemados a seguir quemándose. Ahorita mismo se están quemando en el infierno. Luego van a resucitar para continuar quemándose en el lago de fuego y azufre. ¿Cómo lo ve usted? Y ellos son los que menos sufren. Porque el que rechaza a Cristo, dice la Biblia, le va a ir peor que a los de Sodoma y Gomorra. Así que esto es serio. Amén. El ser cristiano
es algo serio. Y todavía hay algo más. Sí, hay algo más fuerte todavía. ¿Para quiénes? Para aquel que conoció la verdad y se apartó de él. Dice que el castigo entonces es más fuerte todavía. Lo más caliente es para el que conoció y tuvo por inmunda la sangre de Cristo pisoteándola. Y no tuvo temor de él, andando en su pecado y sus delitos. Ah, pero ¿qué dicen de mí si me miran de esta forma? Van a decir que yo soy un viejo, una vieja. Que me digan viejo si quieren, pero yo no me quiero arder en el infierno. Llámenme como me quieran llamar, pero yo no quiero estar allí en aquel lugar de tormentos. Hasta ahora hemos visto 3 grados de caliente, de calificación o de castigo. Los de Sodoma y Gomorra se están quemando. Murieron quemados y se están quemando por la eternidad. Van a ser despertados para continuar quemándose. Los que rechazan a Cristo, que usted le dice, Dios te bendiga, vamos a la iglesia, y nunca vienen, le va a ir peor que los de Sodoma y Gomorra. Y ahora usted y yo, para que tenga miedo y temor, yo, todo el que está aquí, el que está conectado, tenga temor y miedo a no perderse, a no fallarle a Dios. Sea Jehová vuestro temor, sea Jehová vuestro miedo. Usted no tiene miedo cuando usted dice una mentira. No tiene miedo, no tiene temor. Que le puede sorprender la muerte en medio de esa mentira, de ese pecado, e ir y despertar en el lugar de tormento. Y cuando venga el juicio final será más tolerable el juicio para los de Sodoma y Gomorra, que lo peor va a ser para quien conoció y no se guardó para él y no se santificó. ¿Usted sabe lo que le costó a Cristo? Salvarte a ti y a mí. Pues el día pasado a un siervo le cayó un cuchillo en un pie de punta, un cuchillo como de este tamaño. ¡Pah! Le cayó en el pie y chocó con el hueso. Y ese siervo nada más se acordó de Jesucristo cuando lo clavaron en la cruz. Cuando lo clavaron en la cruz, metiéndole esos clavos y dejándole ahí un rato de tortura, pagando para salvar al más vil pecador. ¿Cuánto dolor sufrió Cristo para salvarnos a nosotros? Él sabe, Cristo, nuestro Señor, sabe cuán gran castigo es estar en aquel lugar de tormento. Por eso vino Él, para que tú no vayas a ese lugar. Él vino a ponerse en el camino, a interponerse en el camino que tú llevas torcido. Y te abre los brazos y te dice, no siga caminando por ahí. Porque te espera un lugar de tormento. Y el Señor no quiere que tú vayas allí. Oye, amigo, tú que me dijiste que el infierno no existe. ¿Y a ti que te han dicho eso? Cristo no quiere que vaya allí. Por eso vino Él. Para que la gente no vaya a ese lugar. Porque tú me dijiste a mí que Dios no era tan malo para mandar a una gente allí y después mirarlo y gozarse en eso. Dios no se goza del castigo del ser humano. Por eso vino Cristo y abrió los brazos. Y entonces yo le contesté, por eso vino Cristo y abrió los brazos en la cruz, para que tú no vayas allí bloqueándote el camino. Ven a Jesús y arrepiéntete, porque Él no quiere que tú vayas allí. Una de las verdades más grandes de la Biblia es que Dios no quiere que tú vayas al infierno. Por eso vino Cristo. Porque si no hubiera visto condenación, ¿para qué vino Cristo? Si nadie se iba a condenar. Él vino a salvarnos de la condenación eterna, del castigo eterno. Para eso vino Cristo. ¿Oye, amigo? Santo el Señor. Qué gran pecado cometió Sodoma y Gomorra, que fueron destruidos. El Señor dice que es más grande el castigo para los que rechazan su palabra. Y entonces hay que decirle eso a la gente. Oye, cuando usted esté predicando, si usted ve que la gente sabe y se va enojado, dígale, mira, oye lo que la Biblia dice, a los que rechazan le va a ir peor que Sodoma y Gomorra. Y ellos, el primer castigo de ellos fue que murieron quemados todos. Y allí no se van a morir. Donde están ellos ahorita no se van a morir. ¿Y usted? Por un placer, un gozo.
temporal en esta tierra se vaya a quemar por el infierno? Dígame usted, piénsalo bien. Por no someterte a la doctrina de Cristo, porque ¿sabe lo que es una doctrina? Usted sabe qué es lo que es una doctrina. Es una enseñanza, es un patrón que debemos de seguir. Y la doctrina de Cristo es que tenemos que guardar en santidad todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Porque usted y yo, cuando venimos a Cristo, ya no soy vuestro, somos propiedad del Señor. La mujer no le pertenece al hombre, ni el hombre. La mujer no se pertenece a sí misma, sino le pertenece al hombre, y el hombre a la mujer. Por eso que se mencionan las bodas del Cordero. Porque la relación con Cristo es como una relación entre esposos. El esposo no se pertenece, sino que le pertenece a la esposa. Y la esposa no se pertenece, sino que le pertenece al esposo. Incluso la novia le dice, ay, mira, pélate así, no te me peles así, no te ponga esto. Y ya en el noviazgo comienza pues el novio a decirle, a trazarle pauta a la novia. ¿Por qué? Porque se considera que ella es de su propiedad. ¿Sí o no? Pues nosotros somos propiedad de Cristo y Cristo no quiere que nosotros andemos exhibiendo nuestro cuerpo a la gente, porque este cuerpo no es suyo, es de Cristo. ¿Están de acuerdo o no? Amén. Castigo para los que lo rechazan. Y no solamente a los que no le reciben, sino también los que no andan en santidad después de haberle recibido. Ya eso lo explicamos al principio, no vamos a tomar mucho tiempo en esa parte, pero recordarle que aquellos que no guardan su santidad, no se guardan para el Señor después de haber sido limpiados, lavados, lo peor. Si usted piensa que a Sodoma le fue mal, y dijo Cristo que a los que lo rechazan le va a ir peor, entonces lo peor de lo peor es para aquel que se llame cristiano y no ande en santidad. ¿Entendido o no? Amén. Vamos a demostrarlo con la Biblia ahora. Todo esto fue sacado de ahí. Tenemos como ejemplo a Sodoma y Gomorra. San Juan capítulo 10, versículo 1. Como advertencia de los castigos para los que rechazan la gracia del Señor. San Juan 10, 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, San Mateo. San Mateo 10, 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Vemos aquí San Mateo capítulo 10, versículo 1. Luego vamos a entrar en el 5 en lo que estamos explicando. Pero hay algo más, una revelación más que el Espíritu quiere traer. Gloria a Dios. Quiere traer en esta parte. Vamos a repetir el versículo. San Mateo 10, 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿A quién le dio la autoridad? ¿A quién les dio Cristo la autoridad? ¿Y usted qué es? ¿Qué somos nosotros? Quiere decir que esa autoridad está en usted también. Así que no escatime cuando de repente se encuentre en una situación de una persona endemoniada o una persona enferma. Si usted ve que esa persona tiene fe para ser sanada, ore por ella. Porque no es con su fuerza, es con el Santo Espíritu de Dios. ¿Qué somos nosotros? Discípulos. El Señor preparó a 12 y de los 12 envió a ser discípulos a la nación. Y nos da a nosotros la tarea que continuemos con esa tarea. ¿Y qué tenemos nosotros? La autoridad. Dice, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Así que sobre todos los espíritus inmundos tenemos la autoridad para que lo echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia.
¿Qué es lo que traen los espíritus inmundos entonces a la gente? Enfermedad. Mire todo lo que traen. Traen enfermedades y dolencias. Enfermedades y dolencias. Échalo fuera. Imagínese usted, ¿cómo usted se va a sanar con un espíritu inmundo en su casa? No se va a sanar. Porque ¿qué es lo que traen los espíritus inmundos? Enfermedades y dolencias. Sáquelo. Sáquelo por una oreja o sáquelo a patadas. En el espíritu, en el nombre de Jesús. Misión de los 12, versículo 5. Ahí habla de los nombres de ellos. Luego que dice en el versículo 2, habla de los nombres de los discípulos. Ya usted lo sabe, ¿para qué se lo va a aprender? Si ahora es el nombre suyo, usted tiene que aprenderse. Ahora el discípulo y la discípula es usted. Claro que seguimos con la doctrina apostólica de los discípulos de Cristo. Él le dio la autoridad y esa autoridad sigue todavía. Y le recuerdo que en Mateo capítulo 28 dice: toda autoridad me es dada, por tanto vayan a las naciones y hagan discípulos, enseñándoles que guarden las cosas que yo os he enseñado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. En mi nombre te harán fuera demonios, pondrán las manos a los enfermos y sanarán. Y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes. Esta es la palabra clave. A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primero vaya a su casa. Primero predíquele a los suyos. Primero a sus hijos, su esposo, su mamá, su papá, sus vecinos, los compañeros de trabajo. Luego entonces vaya, porque el mismo Cristo fue a Samaria, donde estaba aquella mujer que le pidió agua, ¿se acuerdan? Entonces, ¿cómo le dice que no vaya por Samaria? Porque si primero salva a tu casa, predícale a tu casa, enséñale. No es que nosotros tenemos poder para salvar. Cuando digo salva, predica y ora, que Dios va a escuchar la oración y tu casa le servirá al Señor. La Biblia no dice en su palabra que los oídos del Señor están atentos a las oraciones de los justos. Quiere decir que si tú y yo andamos en justicia y estamos orando por un familiar nuestro querido, por la oración y como tú andas en justicia, en santidad delante de Dios, esa oración va a ser contestada. Y Dios va a va a traer, va a buscar la forma, como Él lo sabe hacer, de traer esa persona a los pies de Cristo. A sus pies. Amén. Verso 7. Y yendo, predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Él le dijo, llamó a los 12, le dio instrucciones, y que digan: el reino de los cielos se ha acercado. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibisteis, da de gracia. Oiga, ¿cuál es la misión de un discípulo de Cristo? La cual somos nosotros. ¿Y qué está pasando entonces? Que los discípulos de Cristo no están haciendo esto porque no están entregados 100% al Señor. No estamos entregados 100% al Señor. Y eso es lo que yo digo. Cada vez que viene una persona aquí, yo digo: Señor, es difícil con nuestra fuerza, pero esa persona necesita liberación. Esa persona necesita salvación. Acuérdese que no es en el tiempo suyo. Puede venir hoy, puede volver mañana, y quizá la tercera vez que venga, Dios le dice: hoy la voy a libertar. Ora por ella por liberación y la persona será libre. Siempre nosotros tenemos que estar dirigidos por el Espíritu de Dios y dejarnos guiar por Él y vivir en el Espíritu todo el tiempo, para que no adelantarnos. Acuérdense que no somos nosotros que hacemos la obra. Quien la hace es el Espíritu de Dios que mora en nosotros. No nos podemos adelantar. Nosotros miramos que con nuestra necesidad, miramos la necesidad de la gente y con nuestra fuerza queremos convertir. Mira cómo está mi hijo, mira que no viene a la iglesia, mira que aquí, y queremos con nuestra fuerza. Pero el Señor lo dice claramente: no es con tu fuerza, es con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Amén. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos.
echa fuera demonios. De gracia recibisteis, da de gracias. Sí tenemos que tener en cuenta que esos mandatos, esa ordenanza está dada por el Señor a sus discípulos. De que podemos orar por los enfermos para que sean sanados, que podemos orar por los que están endemoniados para que sean libres, y tenemos el poder de orar para los que están muertos espiritualmente sean vivos para Cristo, porque todo el que está en sus delitos y pecados está muerto para el Señor. Entonces Dios quiere que le llevemos las palabras para que esa persona viva en el Espíritu para Cristo. Y también literalmente a los que ya han muerto, si el Espíritu de Dios pone en ti que ores por una persona que tú vas a un velorio, por ejemplo, y están velando a alguien que murió, no te vayas a adelantar, porque tú dices aquí, yo soy discípulo tuyo, Señor, tu palabra dice que ore por los muertos para que resuciten. No vaya por tu propia cuenta. Ahora, si el Espíritu te insta a que vaya, usted va, porque de seguro lo va a resucitar. Y dice acá, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Y aquí le viene la revelación del Señor para aquellos que Dios ha llamado y dicen, no, Señor, yo no tengo recursos. Cristo no te está preguntando a ti si tú tienes recursos para ir. Él te está diciendo que no te provea de 2 túnicas, sino que vaya. Porque en el camino Él va a poner gente que te van a regalar 14 túnicas y zapatos y comida y vivienda. Tú lo que tienes que ser obediente a ir. Si no, pregúntele a Abraham cuando Dios le llamó y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y dice la Biblia más adelante, si sigue leyendo la historia de Abraham, que Abraham era como riquísimo. No rico, no, riquísimo. ¿Y cómo salió él? Sin nada. Él provee en el camino. Así que no pongamos la excusa de que no tenemos para ir a tal sitio. Si el Señor te dice que vaya, usted comienza a orar y en el tiempo que Él te dice sal, vaya, porque Él va a proveer. Ya Él tiene preparado, así como la viuda de Sarepta. Y te va a mandar, oye bien, a una viuda que lo único que tiene es un pan para ella y sus hijos. Hello. Te va a mandar a una persona que físicamente no tiene, pero tiene algo poderoso adentro, que es la fe. Porque la fe es mucho más preciosa que el oro. La fe mueve montaña. Entonces envió a ese siervo a una mujer viuda y a una tierra que había una escasez y una hambruna terrible. Imagínense usted que uno fuera a buscarle la lógica humana. Manda al profeta a un lugar donde había una hambruna terrible y le dice que una viuda lo iba a sustentar. Cuando llega allí, la viuda le dice, mi marido murió hace poco y lo que me dejó fue deuda. Y tengo un hijo y un poquito de harina para el desayuno de mañana o para la cena de esta noche. Y ahora tú me dices a mí que te dé a ti primero. Y yo lo que tengo es deuda. Pero por obediencia, ella le dio a él primero. Entonces ya ustedes saben el milagro que sucedió con todo el negocio que ella tenía del aceite, que llenó toda la vasija con el poquito que le quedaba. Con ese que tú tienes, que Dios quiere que tú vayas. Con ese trabajo que tú tienes, que Dios quiere que tú bendigas la iglesia. Con ese mismo trabajo, ¿de cuánto? De 200 a la semana, de 100, con ese que Dios quiere. Para que nunca se te agote la cuenta en el banco. Para que Dios siga proveyendo. Porque la palabra de Dios dice que Dios bendice y ama al dador alegre. Y si Dios me ama, si me ve una necesidad, no me va a dejar con esa necesidad, que yo me muera, sino que Él le va a traer la bendición. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. O sea, Dios nos está dando a nosotros, los discípulos, gloria a Dios, la opción de que nosotros
¿Cómo debemos salir a las misiones? Por ejemplo, usted va a ir a un país, a una ciudad, a un lugar, a un pueblo. Usted, cuando llega allí, averigüe quién es digno, quién es cristiano por aquí. Es la pregunta. De eso está hablando. ¿Quién tiene fe? ¿Habrá un cristiano aquí en Orlando? Pues mire, yo vengo de tal nación, de tal país. Cristo me envió para que traiga mensaje a esta ciudad. ¿Me puede dar posada? Eso es lo que está diciendo. ¿Puedo quedarme en tu casa mientras yo voy de calle en calle, de iglesia en iglesia, de ciudad en ciudad? Bendito el nombre de Jesús. Amén. Y al entrar en esa casa, en la casa, saludarla. Y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Si esa persona está marcada, si esa persona es de la que tú le predicas y te acepta a Cristo, acepta la conversación, se detiene a escuchar, es una persona digna. Cuando usted le está predicando a alguien y esa persona lo que le quiere dar a usted una bofetada, sacúdase el polvo para que no se la dé, porque se la va a dar, se la da. Pero si esa persona es digna, lo va a escuchar. Si esa persona es digna de la salvación, Dios lo tiene preparado para eso, que lo sabe Él. Usted y yo no lo sabemos, por eso debemos predicarles a toda criatura, a toda persona, porque nosotros no sabemos. Pero sí, inmediatamente usted abra la boca, se va a dar cuenta si es de Dios o no es de Dios, porque va a recibir el mensaje. Si lo recibe, entonces usted dice, yo vengo a predicar en este sector, en esta calle, y el Espíritu te va a guiar a la persona que es digna. Si no es digna, pues sacúdese el polvo, dice aquí. Y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Vemos aquí que Cristo nos está enseñando, le enseñó a sus 12 discípulos, viendo aquí el título, viendo aquí elección de los 12 y misión de los 12. Misión de los 12, que debe ser la misma misión de nosotros, porque hoy en día ya los discípulos, Pedro, Lucas, Juan y Mateo se fueron. Ahora, ¿quiénes son los que quedamos? Nosotros entonces tenemos que seguir el ejemplo y la enseñanza que Cristo nos ha dado, nos enseña en estas Sagradas Escrituras. A eso también para lo que sale a evangelizar. El que no quiere escuchar, no lo force, déjelo tranquilo, porque no quiere, y esto no es obligado. Verso 14, aquí está la respuesta de lo que estoy hablando en este momento. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Aquí también vemos algo que no estamos haciendo nosotros, que debemos hacerlo, porque esto, ¿qué fue lo que mandó Cristo aquí? Le vamos para atrás. Misión de los 12. Dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, si alguno, una de las cosas que él dijo, verso 14, si alguno no os recibiere, ni oyere vuestra palabra, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Vemos aquí que hay dos prioridades para nosotros evangelizar en este tiempo. ¿Cuáles son las dos prioridades que vemos aquí? Las casas, tocar las puertas, hay que ir a las casas. Vaya por las casas de su barrio, comience por el barrio suyo. Hola vecino, yo soy la que vivo en tal calle aquí, en este sector, para que la sector, vamos a ser sabios. ¿Es que somos más sabios que el diablo? Nosotros tenemos que ir por el barrio de nosotros, cada quien si va por el área donde vive, cumpliendo con este mandamiento como discípulo de Cristo, porque usted se va con Cristo, y para irse con Cristo hay que ser discípulo, y los discípulos tienen que hacer la obra que Cristo nos mandó. Y nos está dando dos grandes instrucciones. No es que usted a una persona en la calle no le predique, pero hay dos grandes ideas que nos da el Señor. Nos da dos grandes caminos: que vayamos a la casa y que vayamos a la ciudad. ¿Y cómo llevar a una ciudad? Bueno, párese en la plaza ahí, en BCB, para que usted vea. Ahí tiene el barrio entero que entra y sale, entra y sale, entra y sale. Póngase a predicar ahí. Ahí ya está predicando en la plaza. Estamos predicando en la plaza. Y también ir a las casas. ¿Qué idea les damos? Vayamos a las casas, a las comunidades donde nosotros vivimos, que somos más acogidos, más fácil. Si yo vivo por aquí, usted vive por aquí, sí, vecina, ¿cómo no? Y ahí le digo, yo vengo a ofrecerte a Jesucristo.
No estamos haciendo eso. Vamos a hacer eso. Amén. Amén. Aleluya. Dijeron amén. Amén, es así sea. Tenemos que salir por las plazas y tenemos que salir por las casas. Entonces el pastor le está dando como guía, le está dando una idea que el Espíritu Santo trajo una revelación. Y es que vayamos por las comunidades donde nosotros vivimos. Y vamos a ganarnos las comunidades donde vivimos para Cristo. Vamos a inundarla de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a ir a la plaza. Y si se nos presenta uno por el camino, también le predicamos. Pero eso fue lo que Dios le está dando. El Señor le está dando la dirección a sus discípulos. ¿Y quiénes son ahora? ¿Esta dirección para quién es? Esta instrucción que sigue viva. Esto no pasó. Esto sigue para los que estamos ahorita vivos. Y eso somos nosotros. ¿Están de acuerdo? ¿Están entendiendo? Si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Pero venga acá, cuando yo leí esto, la tierra, pero la tierra de yo que estuve ahí no hay nada, ahí lo que es ruina. Quiero decir que la tierra de Sodoma y Gomorra va a ser juzgada 2 veces. Por eso le hice la pregunta a ustedes. Ahora le falta el juicio para los que vivían en la tierra de Sodoma y de Gomorra, que ahorita están presos, están confinados, están en el infierno quemándose, pero cuando venga el juicio van a salir de ahí para ser lanzados al lago de fuego. Es duro. Quiere decir que para los habitantes de un pueblo que no busca a Dios, que rechaza a Dios, esos pueblos serán destruidos y ellos serán juzgados y condenados. Nosotros entonces, como vivimos en esta tierra, aquí en esta ciudad, en la ciudad que usted vive, viendo que hay tantos pecados, usted y yo tenemos que alumbrar, porque a nosotros se nos va a pedir cuenta. Tú predicaste. Si predicaste y no se convirtieron, está libre. Pero si nunca abriste la boca para decirle a tu vecino, a tu conciudadano, a tus vecindarios que Cristo sana, salva y liberta, tu salvación tiene problemas. Peligra, está en peligro. Porque usted y yo tenemos que decirle a la gente que se arrepientan de sus pecados. Porque lo hizo Jonás. Y Jonás predicó bien fuerte. Jonás predicó un solo mensaje. En solo 40 días, Nínive será destruido. Y le cayeron atrás a Jonás. ¿Y por qué? Hasta que llegó a los oídos del rey. Y él le dijo, porque hay muchos pecados y Jehová lo va a destruir, lo va a quemar. Entonces el rey fue sabio, que no era cristiano, y convocó a un ayuno hasta los animales, las bestias, los niños que estaban mamando el seno. A todos le dijo, nadie coma ni guste alimento por mandato del rey, para ver si Dios tiene misericordia. Y hoy estos niños, hay niños que vienen a las iglesias y ellos se duermen. Niños, ustedes le van a dar cuenta a Dios. Oyeron, y los padres el doble, porque los niños no se gobiernan. A los niños, ¿podrá usted a esa niña abierta hoy? Imagínense que Dios diga, bueno, voy a quemar a Orlando entero. Orlando entero lo voy a chicharrar mañana a las 8 de la noche. Y sale un profeta y dice, que dice Jehová que si todos ayunan y se arrepienten, no lo va a hacer. ¿Usted dejará darle comida a esa bebé? Por 24 horas. Para que Dios no lo queme a la gente. Y a usted mismo y con tus muchachos, porque se va a ella también. ¿Habían niños en Sodoma y Gomorra? Le hago la pregunta. ¿Habían niños? Sí. Debió de haber algunos. Imagínense. Está bien que eran homosexuales, pero debió haber algunos que se zafaron por ahí. Por lo menos los familiares de Lot. Y se quemó todo allí. Hasta los animales que no tuvieron nada que ver con el hombre. Por eso que el castigo es tan fuerte para el hombre. Y Dios me acaba de mandar una revelación de allá arriba. Los perros van al infierno. Los gatos. Las vacas. ¿Y por qué no van al infierno? Ellos no tienen alma, pero tampoco cometieron pecado. ¿Quién es el causante del pecado en la tierra? El hombre. A ese que Dios le va a reclamar. A ese es que Dios le va a reclamar que por causa de él, le dijo a Adán, por causa de ustedes, de la desobediencia, con el sudor de tu frente te mantendrá.
Por causa del pecado vino la maldad a la tierra. Vino el pecado a la tierra, vino la destrucción. Entonces nosotros, Dios nos ama tanto a nosotros, que siendo nosotros aún los culpables de traer la tragedia a la tierra, Cristo vino a la tierra para rescatar a la humanidad. Y la están desechando. Por eso es que el castigo es tan grande al que rechaza a Cristo. Porque Cristo no es culpable de lo que está pasando en la tierra, y Él se hizo culpable para rescatar a la humanidad del castigo eterno. Entonces los que no quieren, entonces dice la palabra que el castigo será más fuerte que para los de Sodoma y de Gomorra. Porque los de Sodoma y Gomorra no tuvieron quien le predicara. Por lo menos sí tuvieron, que fue el justo Lot, que afligía su alma cada día y oraba por ellos. Pero ellos no quisieron escuchar. No hay nadie en el infierno que no fue advertido. Los de Sodoma fueron advertidos, porque ellos conocían bastante bien a Lot, el justo Lot. Lo conocieron bastante bien y con su testimonio le predicaba y le hablaba. ¿Y por qué? Que eso está mal. Sin embargo, a Lot también le querían ellos tomar como, lo querían sodomizar, para no decir la palabra fuerte. Querían sodomizar a Lot, y la mano del ángel se le extendió e hirió con ceguera a los que estaban en pecado. Y aún ciego estaban atentando a ver si agarraban a Lot para llevárselo y violarlo. Dios mío, así está la gente ciega. No está mirando lo que está pasando, que Dios está llamando al arrepentimiento, que el castigo para la tierra es inminente, viene, y viendo tantas atrocidades que pasan, inundaciones, que volcanes, que enfermedades, que esto, que aquello, peste, plaga, guerra, la gente no se arrepiente, no se percibe. Pero nosotros tenemos que seguir anunciando, porque quizá aparezcan algunos como la ciudad de Nínive, que escuchó la voz de aquel profeta cuando decía: solo 40 días Nínive será destruido. Y nosotros anunciamos: Cristo viene pronto y viene a juzgar a vivos y muertos, y con su venida traerá juicio para todo aquel que le desecha. Y esos juicios, aquel que le desecha, le va a ir peor que a Sodoma y Gomorra. Y nosotros tenemos que anunciarlo. El profeta Jonás lo anunció, usted y yo tenemos que anunciarlo. Ya de ahí para adelante el problema de la persona si quieren recibirlo o no, pero usted tiene que correr la voz. Porque si usted y yo no corremos la voz, no decimos que amamos a Cristo, no le demostramos que amamos a Cristo, le decimos que lo amamos, pero de hecho estamos lejos de amarle. Porque el que ama a Jesús hace lo que Él hizo, que no siendo el culpable, Él vino y se puso para ser sacrificado por nosotros. Y usted no ha sufrido, usted no le han clavado todavía un clavo, ni un hueso, ni una coyuntura. Entonces el amor de Dios nos lo demostró cuando Cristo, siendo nosotros aún pecadores, Él murió por nosotros. Y si nosotros fuimos libertados, recibimos de gracia la salvación, la Biblia dice: de gracia recibisteis, pues de gracia tiene que dar. Tenemos que dar la palabra, el pan, y compartirlo. Así, compártelo en su carro, póngale ahí: Cristo te ama, y anúncielo. Póngale el letrero en su casa, en el frente: Dios te bendiga. Compra una tablilla, vale $10 o 15 en Amazon, póngale ahí adelante: Dios te ama. Que no le pese eso. ¿Dónde está el amor de Dios? Suscríbase al canal de la Iglesia de Dios Amor en YouTube, que podemos transmitir de gratis cuando lleguemos a tantas suscripciones. ¿Qué va? Nada más tiene 43 suscripciones. ¿A dónde están los que aman las almas? ¿Qué es lo que nosotros queremos? Que la palabra llegue a las personas. ¿A dónde está el amor? Y oiga bien, si no da fruto, el árbol que no da fruto, ¿qué le va a pasar? Será cortado. Y nosotros estamos trayendo la palabra de advertencia. Amén, así sea. Estamos trayendo la palabra de advertencia a la iglesia que está dormida, que no está haciendo lo que Dios manda. Dios demanda que nosotros nos guardemos en santidad para Él y que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. No puedo salir, Señor, porque tengo muchos hijos. Pues usted no tiene que salir. Póngale el carro y vaya a la vecina de allá, 3 casas para acá y 3 casas para allá y 3 casas enfrente. Ya tiene 9 casas evangelizadas. Pero es que no quiere. Pero si no da fruto, oiga bien, se lo acuerdo. Y de los frutos que está hablando el Señor es fruto del Espíritu.
fruto de gozo, de paz, de paciencia, de bondad, de mansedumbre, de templanza. Hay que ser bondadoso, misericordioso con las almas que se están perdiendo y testificarle con nuestra vida y hablarle la palabra de Dios. Entonces, esa sangre no correrá sobre usted, sino que la persona no quiso escuchar. Amén. Que Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Padre, gracias te doy por tu palabra. Bendice, alma mía, el Señor, y bendiga a todo mi ser tu Santo Espíritu. Yo te digo, Señor, en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, Señor, porque muchos van a escuchar este mensaje en diferentes horas del día, porque esta palabra no va a quedar ahí. Los hermanos aman tanto las almas que ellos van a compartírselas, se las van a enviar amigos, pero ellos tienen temor y miedo porque la prédica es muy fuerte. Y como no les gustó la prédica mucho, a lo mejor no les puede gustar. Mire, hermana, bote ese temor y ese miedo, comparta la palabra de Dios. Que caigan todas las maldiciones que vayan a tirárselas, que me la tiren a mí, porque yo tengo el escudo de la fe puesto. Yo tengo el escudo de la fe puesto para apagar todos los dardos de fuego de maligno. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, pon amor y compasión a tu pueblo, a tu iglesia, para que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido y compartamos la palabra de Dios. Y sobre todo que vivamos la palabra para que cuando prediquemos, Señor, nuestra palabra tenga credibilidad de que ya somos nueva criatura y que somos tuyos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.